La oración ha sido desde tiempos inmemoriales el puente que conecta al ser humano con Dios, una herramienta poderosa de comunión y dependencia. Sin embargo, como en toda práctica espiritual, también existen errores que pueden distorsionar su verdadero propósito. Jesús, consciente de la importancia y el poder de la oración, dedicó parte de sus enseñanzas a advertir a sus discípulos sobre cómo orar de manera correcta, con un corazón sincero y una fe inquebrantable. A lo largo de los Evangelios, Jesús no solo enseñó a orar, sino que también mostró la importancia de la autenticidad en la relación con el Padre Celestial. A través de parábolas y ejemplos, nos reveló los peligros de la hipocresía y la vana repetición, prácticas que desvirtúan el verdadero sentido de la oración. Al hacerlo, invitó a los creyentes a acercarse a Dios con un corazón humilde y perseverante, buscando siempre su voluntad por encima de todo. En esta reflexión, exploraremos más a fondo los conceptos de la oración sincera y perseverante, y cómo estas enseñanzas de Jesús aún resuenan en la vida de los cristianos hoy en día. A través de ejemplos bíblicos, veremos cómo la oración auténtica transforma vidas y cómo la perseverancia en la oración fortalece nuestra fe. Capítulo 1. La hipocresía en la oración, un peligro oculto. La hipocresía es uno de los pecados más profundamente criticados por Jesús en su enseñanza. En su Sermón del Monte, Jesús dedicó una parte considerable de su mensaje a advertir contra la hipocresía en la oración, señalando que la verdadera devoción no debe ser una herramienta para ganar el respeto o la admiración de los demás, sino una expresión sincera de nuestro amor y reverencia hacia Dios. En Mateo 6, 5-6, Jesús dice: «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Jesús apunta al corazón de la cuestión. La oración no debe ser usada como una máscara para aparentar santidad o espiritualidad. Los hipócritas, según describe Jesús, son aquellos que buscan orar en lugares públicos no con la intención de comunicarse con Dios, sino para ser vistos por los demás y ganarse su aprobación. Para ellos, la oración no es un acto de fe, sino un medio para obtener reconocimiento. Con este comportamiento, su recompensa no viene de Dios, sino de los aplausos y la admiración de los hombres, lo cual es efímero y vacío. El problema de la hipocresía en la oración no es algo nuevo ni exclusivo del tiempo de Jesús. A lo largo de la historia bíblica, se encuentran ejemplos de cómo las personas han tratado de usar la religión y las prácticas espirituales para sus propios beneficios. En el Antiguo Testamento, los profetas, como Isaías y Jeremías, denunciaron la superficialidad y el formalismo de aquellos que realizaban actos religiosos sin un corazón sincero. En Isaías 29:13, Dios dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Este es un eco claro de la advertencia de Jesús contra la hipocresía. Las acciones externas por sí solas no son suficientes. Lo que importa es la actitud del corazón. Jesús no está en contra de la oración pública, ni de que los cristianos oren en presencia de otros. De hecho, en muchos momentos a lo largo de los Evangelios, Jesús mismo oraba en público, enseñando y guiando a sus discípulos en la oración. Lo que él condena es la intención detrás de esas oraciones. ¿Estás orando para impresionar a los demás? ¿Tu motivación es mostrar cuán devoto eres? Si es así, estás cayendo en la trampa de la hipocresía. En su enseñanza sobre la oración, Jesús enfatiza la importancia de la sinceridad y la autenticidad de nuestra relación con Dios. Al decir entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, Jesús nos invita a un espacio de intimidad con Dios, lejos de las distracciones y las miradas humanas. Aquí, en lo secreto, nuestra verdadera naturaleza y nuestras intenciones son reveladas.
No hay necesidad de máscaras o de aparentar. Dios nos conoce tal como somos. El apóstol Pablo refuerza esta idea en Gálatas 1:10, cuando pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? El valor de la oración no se mide por el número de palabras que se dicen, ni por los lugares donde se realiza, sino por la sinceridad y humildad con la que nos presentamos ante Dios. La oración debe ser un acto de fe en el que buscamos la presencia de Dios y nos sometemos a su voluntad. No es un espectáculo ni un concurso de popularidad. En Mateo 6, 7-8, Jesús continúa diciendo, «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». El mensaje es claro, la oración verdadera no es una actuación. No es un monólogo que se repite mecánicamente, hay una oportunidad para que los demás piensen que somos más espirituales de lo que realmente somos. Es un diálogo íntimo con Dios, un espacio donde podemos ser vulnerables y transparentes. Las recompensas que vienen de este tipo de oración son profundas y eternas, mientras que aquellas que se buscan por medio de la hipocresía son pasajeras y vacías. A lo largo de los evangelios, vemos ejemplos de personas que oraban con corazones sinceros y humildes, y de cómo Dios respondió a sus oraciones. Uno de los ejemplos más conmovedores es el de la mujer que ungió los pies de Jesús con lágrimas y perfume en Lucas 7, 37-38. A diferencia de los fariseos que se sentaban alrededor de Jesús, juzgando su gesto, esta mujer no buscaba impresionar a nadie. Su acto de adoración y arrepentimiento fue una expresión genuina de su amor y devoción. Jesús la alabó, diciendo que su fe la había salvado. La lección que aprendemos de todo esto es que Dios valora la honestidad, la humildad y la fe en nuestras oraciones. La hipocresía no tiene lugar en la presencia de Dios. Cuando oramos, debemos hacerlo con un corazón sincero, buscando únicamente la relación con nuestro Creador, sabiendo que Él ve en lo secreto y recompensa la autenticidad. Capítulo 2. La importancia y el propósito de la oración cristiana. La oración, desde los tiempos de la creación hasta la revelación final en la Biblia, ha sido una pieza fundamental de la relación entre el ser humano y Dios. A través de ella, los creyentes pueden comunicarse directamente con su Creador, compartiendo sus corazones, sus preocupaciones y sus alabanzas. Es una línea de comunicación sagrada que trasciende el tiempo y el espacio, y que refleja nuestra dependencia total de Dios. El Evangelio de Mateo nos enseña una de las oraciones más poderosas y significativas que Jesús nos dejó, el Padre Nuestro. Jesús no solo entregó a sus discípulos esta oración como un conjunto de palabras a memorizar, sino como un modelo perfecto que abarca cada aspecto importante de nuestra vida espiritual. En Mateo 6, 9-13, Jesús dice, «Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Cada frase de esta oración está impregnada de significado. Primero, comenzamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, un Padre celestial que no solo está en el cielo, sino que también nos conoce íntimamente. Luego, se nos invita a alabar y santificar su nombre, poniéndolo en el lugar más alto de honor. Pedimos su voluntad, reconociendo que su plan es superior al nuestro. Esto nos recuerda las palabras de Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La oración no solo es un acto de alabanza, sino también de humildad.
Al pedir el pan nuestro de cada día, reconocemos nuestra dependencia diaria de Dios para todas nuestras necesidades, desde lo material hasta lo espiritual. Y al pedir perdón por nuestras deudas, nos enfrentamos a nuestras propias faltas y nos comprometemos a perdonar a los demás, tal como Dios nos perdona. En su núcleo, la oración es un acto de comunión profunda con Dios. Es un momento en el que dejamos atrás nuestras preocupaciones terrenales y nos dirigimos a la fuente de toda paz y poder. Tal como se menciona en Filipenses 4, 6-7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sin embargo, como en todo acto espiritual, es posible cometer errores. Jesús nos advierte que incluso en algo tan vital y poderoso como la oración, nuestras motivaciones pueden desviarse. Si no tenemos cuidado, podemos convertir lo que debe ser un acto sincero de adoración en una serie de gestos vacíos o palabras sin sentido. La verdadera oración debe ser un reflejo de nuestro deseo de conocer y someter nuestras vidas a Dios. No es una fórmula mágica ni un ritual que garantice bendiciones materiales. Más bien, es una expresión de nuestra dependencia total de Dios y de nuestra voluntad de caminar en su luz. Y si bien Jesús nos da el modelo perfecto en el Padre Nuestro, también nos recuerda que Dios ya sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. Esto nos libera de la presión de usar palabras grandilocuentes o de tratar de impresionar a Dios con nuestros discursos. El propósito final de la oración es llevarnos a una relación más profunda con Dios. No es unitaria que hacemos por obligación, sino una oportunidad de estar en comunión con nuestro Creador, de acercarnos a Él con corazones sinceros y humildes, sabiendo que Él está siempre dispuesto a escucharnos. Como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capítulo 3. Los errores comunes en la oración. Aunque la oración es esencial en la vida cristiana, Jesús advierte que es fácil cometer errores que debiliten su impacto y profundidad. La falta de sinceridad es quizás el mayor de estos errores. Muchas veces, podemos caer en la trampa de decir las palabras correctas, pero sin realmente significarlas, o de usar la oración como una fórmula repetitiva, pensando que, al hacerlo, seremos escuchados. En Mateo 6:7, Jesús advierte contra las vanas repeticiones, que era una práctica común entre los gentiles que pensaban que sus deidades serían movidas por la cantidad de palabras pronunciadas. Este tipo de oración no es auténtica ni eficaz. Jesús señala que no es necesario llenar nuestras oraciones con muchas palabras, porque nuestro Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, aun antes de que se lo pidamos. En este sentido, la oración es menos acerca de la cantidad de palabras y más acerca de la actitud del corazón. Un error relacionado es el de orar sin fe o con dudas. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La falta de fe en nuestras oraciones revela una falta de confianza en el poder de Dios para actuar, lo cual compromete la efectividad de nuestra oración. Otro error que Jesús advierte es orar para recibir la aprobación o el aplauso de los hombres, lo que se asocia estrechamente con la hipocresía. Cuando nuestras motivaciones no son puras, la oración se convierte en una herramienta para obtener reconocimiento, y no en un verdadero acto de comunión con Dios. Para evitar estos errores, es crucial acercarse a Dios con un corazón sincero y humilde. La oración no es un medio para obtener lo que queremos, sino un acto de sometimiento a la voluntad de Dios. Como dice un Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Capítulo 4. La hipocresía en la oración pública. Jesús condena duramente la hipocresía en la oración pública, destacando cómo los fariseos oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Esta crítica es especialmente relevante hoy en día, ya que la tentación de buscar la aprobación de otros a través de nuestras prácticas religiosas sigue siendo una realidad. Los fariseos, que eran vistos como los líderes religiosos de su tiempo, a menudo caían en este tipo de comportamiento, buscando impresionar a los demás con su piedad exterior. En Lucas 18, 10-14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. Mientras el fariseo se jacta de sus buenas obras en su oración, el publicano, reconociendo su pecado, simplemente clama: «Dios, sé propicio a mí, pecador». Jesús afirma que fue el publicano, no el fariseo, quien se fue justificado ante Dios. Este pasaje revela que la autenticidad es esencial para que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios. No debemos buscar la admiración de los demás a través de nuestras prácticas espirituales. Como dijo Jesús en Mateo 6, nuestra oración debe ser íntima, sincera y dirigida únicamente a Dios, no a la audiencia que nos rodea. Capítulo 5. La repetición vana en la oración. Una de las advertencias más directas de Jesús acerca de la oración se refiere a la práctica de usar vanas repeticiones. En Mateo 6, 7, Él dice: «Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos». Este versículo nos muestra que la oración no debe ser un acto mecánico, en el que simplemente repetimos palabras o frases sin entenderlas o sin poner el corazón en ellas. Jesús se refería a las prácticas paganas de la época, donde se creía que, al repetir ciertas frases o invocaciones de manera repetida, los dioses serían influenciados para conceder deseos. Este enfoque reflejaba una falta de comprensión sobre la naturaleza del verdadero Dios. El error de caer en las repeticiones vanas no es exclusivo de los tiempos antiguos. Hoy en día, también es fácil deslizarse hacia oraciones automáticas o rituales, creyendo que al repetir ciertos textos o fórmulas obtendremos lo que deseamos. Jesús nos recuerda que nuestro Padre Celestial no necesita ser persuadido con muchas palabras. Como él mismo dice en Mateo 6, 8, «Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». En lugar de simplemente decir las mismas palabras una y otra vez, Jesús nos invita a orar de manera significativa y sincera. La oración es una conversación con Dios, no una fórmula mágica. En lugar de creer que las palabras tienen un poder místico en sí mismas, debemos comprender que lo importante es la relación que tenemos con el Padre y la confianza en su poder y sabiduría. Un ejemplo bíblico de la diferencia entre la oración sincera y la vana repetición se encuentra en la historia de los profetas de Baal en 1 Reyes 18, 25-29, durante el enfrentamiento con el profeta Elías en el Monte Carmelo. Los profetas de Baal oraron todo el día, gritando y repitiendo: «Baal, respóndenos», incluso llegando a herirse para atraer la atención de su Dios. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna. Mientras tanto, Elías, en un simple acto de fe, oró al Dios verdadero una sola vez, pidiendo que mostrara su poder. Inmediatamente, Dios respondió enviando fuego del cielo, consumiendo el sacrificio. Esta historia muestra el contraste entre las vanas repeticiones de los paganos y la oración confiada de un corazón que verdaderamente conoce y confía en Dios. La enseñanza de Jesús no prohíbe la persistencia en la oración. En Lucas 18, 1-8, Él nos anima a ser persistentes, como la viuda que pidió justicia al juez injusto, recordándonos que debemos orar sin desmayar. Sin embargo, esta persistencia no debe confundirse con la repetición vacía. Mientras que la vana repetición es una oración sin significado,
La oración persistente es aquella que nace de un corazón que realmente confía en Dios y espera pacientemente su respuesta, aunque pueda tardar. Jesús nos llama a una oración viva, auténtica y consciente, donde las palabras fluyan desde el corazón y no sean simplemente recitaciones mecánicas. Al acercarnos a Dios en oración, debemos recordar que estamos hablando con el Creador del universo, quien nos conoce profundamente y que, antes de que pronuncie nuestras palabras, ya conoce nuestras necesidades. Así, la oración no debe ser un ritual sin vida ni una fórmula para obtener lo que deseamos. En lugar de ello, debe ser un momento de encuentro genuino con Dios, donde expresamos con sinceridad nuestros pensamientos, emociones y necesidades, siempre buscando su voluntad por encima de todo. Capítulo 6. La oración sincera y perseverante. La oración sincera y perseverante es un aspecto fundamental en la vida cristiana. Jesús, a lo largo de su ministerio, nos enseñó que la oración no es solo una disciplina, sino una expresión profunda de fe y confianza en Dios. La diferencia entre una oración sincera y una oración vacía radica en el corazón con el que se presenta. Como lo ejemplifica Jesús en sus enseñanzas, Dios no está interesado en la cantidad de palabras que pronunciamos, sino en la autenticidad y el deseo genuino de buscar su presencia. Un claro ejemplo de la oración sincera lo encontramos en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 10-14. El fariseo, confiando en su justicia propia, oró alardeando de sus buenas obras. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mientras tanto, el publicano, consciente de su pecado, no osaba ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús concluye esta parábola diciendo que el publicano, no el fariseo, fue justificado ante Dios. Este ejemplo ilustra que la oración sincera es aquella que brota de un corazón humilde, reconociendo su necesidad de la gracia y el perdón de Dios. La sinceridad en la oración también implica ser transparentes con Dios acerca de nuestras dudas, temores y deseos. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta confianza no significa que nuestras oraciones siempre serán respondidas de la manera que esperamos, pero sí que podemos presentarnos ante Dios con total honestidad, sabiendo que Él nos escucha y comprende. La perseverancia en la oración es otro aspecto clave que Jesús enfatiza. En Lucas 18, 1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente para enseñar que es necesario orar siempre y no desmayar. En esta historia, una viuda, vulnerable y sin recursos, pide justicia repetidamente a un juez injusto. A pesar de que el juez no teme a Dios ni respeta a los hombres, termina haciendo justicia debido a la insistencia de la viuda. Jesús usa esta parábola para mostrar que si incluso un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más lo hará Dios, quien es justo y misericordioso. Este relato subraya la importancia de no desanimarse cuando la respuesta parece tardar. La perseverancia en la oración no debe confundirse con la vana repetición. Mientras que la vana repetición es un intento de manipular a Dios a través de la insistencia mecánica, la perseverancia es una expresión de fe continua. Cuando seguimos orando con fe, estamos demostrando nuestra confianza en el carácter de Dios, en su tiempo perfecto y en su voluntad soberana. Otro ejemplo poderoso de la perseverancia en la oración es el de Jesús mismo en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26, 36-46, Jesús, enfrentando el sufrimiento inminente de la cruz, oró 3 veces pidiendo al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de su profundo dolor, Jesús perseveró en la oración y finalmente se sometió completamente a la voluntad del Padre. Este acto de oración perseverante, en medio de la angustia,
Es un ejemplo supremo de cómo debemos acercarnos a Dios en nuestras propias luchas y desafíos. La oración sincera y perseverante no siempre trae respuestas inmediatas, pero sí nos acerca más a Dios y nos fortalece espiritualmente. En tiempos de incertidumbre o desesperación, la oración nos permite mantener nuestra fe viva, recordándonos que Dios está siempre presente y que, aunque no siempre veamos resultados inmediatos, Él está obrando en nuestras vidas. Finalmente, la oración sincera y perseverante debe estar centrada en la voluntad de Dios. Como dijo Jesús en Mateo 6 y 10, debemos orar diciendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto significa que, aunque presentemos nuestras peticiones con sinceridad y persistencia, siempre debemos estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sabiendo que su plan es mejor y más sabio que el nuestro. Capítulo 7. El modelo del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es quizás la oración más conocida en toda la historia del cristianismo, pero a menudo también es malinterpretada. No es una fórmula mágica ni una oración que simplemente debemos recitar mecánicamente. Jesús nos dio esta oración como un modelo, una guía para enseñarnos a orar con el corazón correcto y con las prioridades espirituales bien definidas. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar de esta manera en Mateo 6, 9-13, no solo les dio palabras a repetir, sino que les presentó un patrón que cubre cada aspecto fundamental de la vida espiritual. La oración comienza con Padre nuestro que estás en los cielos, lo que establece una relación íntima con Dios como nuestro Padre Celestial. Aquí, Jesús no solo nos enseña a dirigirnos a Dios con reverencia, sino también a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que somos sus hijos y Él es un Padre amoroso y cercano. Este primer versículo también revela que la oración es comunitaria. Es Padre nuestro y no Padre mío, lo que significa que, aunque oramos individualmente, somos parte de un cuerpo de creyentes. Esta comunión con otros cristianos también es importante en la oración, ya que no estamos solos en nuestra relación con Dios. Santificado sea tu nombre es una declaración de adoración, reconociendo que Dios es santo y merece toda la gloria. Esta frase nos invita a recordar que, antes de presentar nuestras peticiones, debemos alabar a Dios por quien es. No es que Dios necesite ser recordado de su santidad, sino que nosotros debemos siempre tener en mente su grandeza y su pureza cuando nos acercamos a Él. La oración sigue con venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte subraya la importancia de buscar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. La oración cristiana no se trata de persuadir a Dios para que haga lo que queremos, sino de alinearnos con lo que Él quiere para nuestras vidas. En Romanos 12, 2, Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así, cuando oramos pidiendo que venga su reino y se haga su voluntad, estamos sometiendo nuestras propias ideas y deseos a su plan perfecto. Después de estas peticiones enfocadas en la voluntad de Dios, la oración nos enseña a confiar en Él para nuestras necesidades diarias con el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí, Jesús nos recuerda que debemos confiar en Dios para cada una de nuestras necesidades materiales, sabiendo que Él es nuestro proveedor. Esto resuena con el mensaje de Jesús en Mateo 6, 31-33, donde nos dice que no debemos preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas, y si buscamos primero su reino, todo lo demás será añadido. Luego viene una de las peticiones más desafiantes para el cristiano: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús vincula el perdón de Dios hacia nosotros con nuestra disposición a perdonar a los demás. En Mateo 6, 14-15, Jesús aclara aún más esta idea, diciendo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí vemos que el perdón es central en nuestra relación con Dios y con los demás. Si queremos experimentar el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a quienes nos han ofendido. La oración termina con una súplica por protección: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sabemos que enfrentamos constantemente tentaciones y desafíos espirituales, pero aquí Jesús nos enseña a pedir la guía y la protección de Dios para no caer en las trampas del enemigo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 10 y 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. El Padre Nuestro no es solo una oración para ser recitada, sino un recordatorio constante de nuestra relación con Dios, nuestras necesidades, y nuestro llamado a vivir conforme a su voluntad. Capítulo 8. El poder de la oración sincera. El ejemplo de Ana. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que oraron con sinceridad, y una de las historias más conmovedoras es la de Ana, la madre del profeta Samuel. Su historia, contada en 1 Samuel 1, 9-20, nos enseña sobre el poder de la oración hecha con humildad y fe. Ana era estéril, y esto le causaba un profundo dolor. En una sociedad donde la fertilidad era vista como una bendición y la infertilidad como una maldición, Ana soportaba la burla y el desprecio de Penina, la otra esposa de su marido Elcaná, que tenía hijos. Aunque Elcaná la amaba, el dolor de Ana era tal que ni siquiera podía comer. En medio de su desesperación, Ana hizo lo único que sabía que podía hacer: oró al Señor. En el templo, derramó su alma ante Dios, prometiéndole que si le daba un hijo, lo consagraría al servicio del Señor todos los días de su vida. Su oración fue tan intensa que el sacerdote Elí la observó y pensó que estaba borracha, ya que sus labios se movían pero no emitía sonido. Ana no oró para impresionar a Elí ni a nadie más. Su oración fue una súplica desde lo más profundo de su corazón, y Dios la escuchó. En respuesta a su fe, Dios le dio un hijo, a quien llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Ana cumplió su promesa, entregando a Samuel para que sirviera en el templo, y Dios la bendijo con más hijos. Este relato no solo muestra la importancia de la sinceridad en la oración, sino también cómo Dios responde cuando oramos con fe. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ana no oró con grandes palabras, sino con un corazón lleno de fe y confianza en Dios, y su oración fue respondida poderosamente. Capítulo 9. El poder de la oración ante el peligro. El ejemplo de Ezequías. Otro ejemplo impresionante del poder de la oración se encuentra en la historia del rey Ezequías, quien gobernaba Judá en tiempos de gran peligro. En 2 Reyes 19, Judá estaba amenazada por el poderoso ejército asirio, bajo el mando del rey Senaquerib. Los asirios ya habían conquistado muchas naciones y ciudades alrededor de Judá, y ahora se dirigían a Jerusalén. Senaquerib envió un mensaje a Ezequías, burlándose de la capacidad de Dios para salvar a su pueblo y comparándolo con los dioses de las otras naciones que habían caído ante su ejército. La amenaza era real, y Ezequías sabía que no tenía la fuerza militar para resistir por sí solo. Ante este desafío, Ezequías no intentó buscar una solución por su cuenta. En lugar de ello, fue al templo y presentó el asunto ante Dios. Extendió la carta de amenaza delante del Señor y oró, reconociendo a Dios como el soberano sobre todos los reinos y pidiendo su intervención divina. Ezequías oró diciendo: «Oye, Señor, las palabras de Senaquerib, con las cuales ha enviado a afrentar al Dios viviente. Ahora, pues, oh Señor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios». Dios respondió a la oración de Ezequías a través del profeta Isaías, prometiéndole que Jerusalén no caería en manos de los asirios. Esa misma noche,
Un ángel del Señor salió y destruyó a 185,000 soldados asirios, salvando milagrosamente a la ciudad de Jerusalén. La oración de Ezequías nos muestra que, incluso cuando enfrentamos circunstancias imposibles, la oración tiene el poder de mover la mano de Dios. En momentos de gran peligro o incertidumbre, debemos recordar que Dios escucha nuestras súplicas y es capaz de intervenir de manera milagrosa. Capítulo 10. Conclusión. Reflexiones sobre la oración eficaz. La oración es un regalo divino que nos permite acercarnos a Dios en cualquier momento y circunstancia. Nos recuerda que no estamos solos, y que podemos confiar en nuestro Padre Celestial para guiarnos, sostenernos y responder a nuestras necesidades. Sin embargo, como hemos visto en los capítulos anteriores, la oración debe ser sincera, llena de fe y alineada con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó a orar con humildad y sinceridad, y nos advirtió sobre los peligros de la hipocresía y las repeticiones vanas. Nos mostró que la oración no es un acto para impresionar a los demás, sino una conversación íntima con Dios, en la que nuestras verdaderas intenciones y deseos son expuestos. Y a través de los ejemplos de Ana y Ezequías, aprendemos que la oración hecha con fe puede cambiar incluso las circunstancias más difíciles. Finalmente, debemos recordar que el poder de la oración no reside en nuestras palabras o en la cantidad de veces que oramos, sino en nuestra disposición a someternos a la voluntad de Dios y confiar en su soberanía. Como dice un Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La enseñanza de Jesús sobre la oración sincera y perseverante nos desafía a examinar nuestras propias prácticas espirituales y acercarnos a Dios con humildad y autenticidad. La oración no es solo un ritual o una obligación, sino una oportunidad para entablar una relación más profunda con nuestro Padre Celestial. Al orar con un corazón sincero y confiado, experimentamos la paz, la guía y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Te invito a reflexionar sobre cómo estás orando y a aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria. No te desanimes si las respuestas no llegan de inmediato. Sigue orando con perseverancia y fe, confiando en que Dios escucha cada palabra. Si te ha sido útil esta reflexión, no olvides compartir este contenido con otros para que también puedan crecer en su vida espiritual. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte futuros mensajes que te ayuden a profundizar en tu relación con Dios. Vamos juntos en este camino de fe.